de nuestro estudio que tenemos los domingos y estamos estudiando la carta o el libro a los Romanos y estamos en el capítulo 13. Así que los invitamos a abrir sus Biblias o sus celulares para que estudiemos unos cuantos minutos. Nos iniciamos de la siguiente forma. Dice así la palabra de Dios. Romanos 13, versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma para regular la relación de la iglesia, como iglesia y como individuos, con el gobierno. Miramos que los judíos se habían convertido al cristianismo y ellos habían pasado muchos años sujetos a un gobierno teocrático y ahora obedeciendo al cristianismo también lo mismo, seguían con Cristo como su único rey y soberano. Los gentiles por su lado también, ¿verdad? Habían obedecido a Cristo, el evangelio, y se sentían que estaban sujetos a un gobierno, a un reino superior. Miraban, ¿verdad?, con desdén someterse a autoridades paganas. Sin embargo, para que no hubiera este conflicto, ¿verdad?, entre la iglesia y el Estado, no hubiera conflicto entre los individuos y el gobierno, el apóstol Pablo les regula para que ellos, ¿verdad?, tengan un buen entendimiento de esta relación. Y les dice que se sometan toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miramos pues que todos los gobiernos en el mundo, no importa su ideología, si de derecha, de izquierda, estos gobiernos han sido instituidos por Dios, porque ¿qué sería el mundo sin gobierno? Sería un caos, completamente la ley de la selva, pero sí han sido establecidos para que haya orden, ¿verdad? Para que los gobiernos puedan cuidar, ¿verdad?, el bienestar de los ciudadanos. Entonces, dice que todas las personas deben someterse a las autoridades superiores, porque son de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En el versículo 2 nos dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismo. Miramos nosotros en la historia del cristianismo que los hermanos, aun cuando fueron perseguidos, ¿verdad?, no se levantaron en armas. Miramos que ellos, ¿verdad?, resistieron, ¿verdad?, fielmente, fueron mártires, y lo único que en todo obedecieron, excepto cuando el emperador Domiciano, en el gobierno de Domiciano, en el año 81, 96, mandó que se hiciera su estatua y que se le adorase una vez al año y se le rindiese incienso. Entonces los cristianos se negaron, ¿verdad?, a adorar la estatua del emperador y por eso fueron perseguidos. Pero miramos que en todo ellos obedecieron, excepto cuando el propio emperador mandó hacer su estatua. Así también nosotros tenemos que obedecer en todo al gobierno, excepto cuando se oponga, ¿verdad?, o haya oposición a las cosas de Dios. Entonces hay un principio superior que dice, ¿verdad?, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por cuanto nosotros no debemos de participar en ningún tipo de violencia, ningún tipo de tumulto, de desobediencia, porque la Escritura dice que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los que resisten, ¿verdad?, este orden andando en violencia, acarrean condenación de parte del gobierno, pero también de parte de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, no debemos nosotros participar en ningún tipo de desorden social, ningún tipo de violencia, sino que estar sujetos. Lo que Dios nos manda es orar por las autoridades para que Dios les dé sabiduría, les dé inteligencia, les dé buen entendimiento para ejercer un buen gobierno. Miremos pues el versículo 3 que nos dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Las autoridades no están para infundir temor al que hace lo bueno. El que hace lo bueno, ¿verdad? Está agradando a Dios, está sirviendo, está en orden, está sosegadamente, ¿verdad? En su trabajo, en sus actividades y no está causando ningún desorden. Entonces tiene la alabanza de ella. Pero si haces, dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces, los narcotraficantes, el crimen organizado, todos los ladrones, los que andan, ¿verdad?, haciendo maldades, entonces estos sí deben de temer a la autoridad, porque está para infundir el orden y para hacer respetar la justicia en la tierra. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice que es servidor de Dios para tu bien, es puesto para hacer servicios para el bien de la sociedad, porque este es el propósito y el plan de Dios. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada es símbolo de justicia, es símbolo de castigo. Miramos entonces, ¿verdad?, que el imperio romano tenía la pena de muerte, ¿verdad?, para todos los que se oponían al imperio, para los secuestradores, para ladrones, para asesinos y para toda la gente maligna. Entonces también, ¿verdad?, las autoridades lleva el símbolo, ¿verdad?, de respeto y de justicia, por el cual dice, y es el servidor de Dios y es vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, miramos pues que nosotros los cristianos estamos sujetos, ¿verdad?, a las leyes, a las autoridades, como dije, ¿verdad?, siempre y cuando no se opongan a las cosas de Dios. Pero de allí en todo, ¿verdad?, debemos sujetarnos y así de esa manera nosotros agradamos a Dios y hacemos su voluntad. El versículo 6 nos está diciendo lo siguiente: por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Nosotros tenemos que pagar los impuestos de bienes inmuebles, todo el impuesto de la basura, todos los tributos, ¿verdad?, que son necesarios porque el gobierno los utiliza para el servicio público, para las carreteras, ¿verdad?, lo utiliza para la salud, para la educación pública, para mantener el orden, para la policía, para el ejército. Entonces nosotros tenemos que pagar los impuestos, pues eso nos manda Dios para que de esta manera, ¿verdad?, cumplamos y estemos en orden y estemos en paz. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Dice que nosotros debemos de pagar todo, no estar morosos, sino que pagamos lo que debemos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando dice no debáis a nadie nada, no significa que no vamos a sacar una casa, ¿verdad?, a plazos para pagarla, que no vamos a sacar una refrigeradora. Lo que está diciendo es que no seamos morosos, que cumplamos con nuestros compromisos, para que así de esta manera, ¿verdad?, no demos lugar a que se hable mal de nosotros. Por lo tanto, debemos de pagar todo, ¿verdad?, a tiempo y no ser morosos. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido con la ley. Y el versículo 9 nos está diciendo de la siguiente manera: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
Con esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros tenemos la ley del amor, no vamos a hacer daño a nadie, no vamos a adulterar, a quitarle la mujer a otro, no vamos a matar, no vamos a hurtar, no vamos a levantarle falso testimonio a nadie, ¿verdad? Porque amamos al prójimo, no vamos a codiciar ni su mujer, ni su casa, ni su bien, ni su carro, ni su moto, ni nada. Y cualquier otro mandamiento con estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miramos entonces que si nosotros, ¿verdad?, cumplimos el amor de Dios, estamos cumpliendo con la ley de Cristo, porque por eso Él nos dejó ese mandamiento: amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Versículo 11. Y esto es conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice que es tiempo que ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Vamos, ¿verdad?, llegando, ¿verdad?, a nuestra meta, la cual es llegar al cielo cada día que pasa. Por eso debemos permanecer fieles, apartados del mal, haciendo la voluntad del Señor agradable y perfecta, sirviéndole en todo, para que no nos sorprenda aquel día como ladrón, porque dice, ¿verdad?, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos encendiéndose pasarán con gran estruendo, y la tierra y las cosas que en ella hay serán deshechas. Puesto si todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir, ¿verdad?, apartados del mal, haciendo la voluntad del Señor? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Debemos nosotros desechar todas las obras de las tinieblas y revestirnos de las armas de la luz. Debemos de tener, ¿verdad?, todas las armas de la luz: la armadura de Dios, el casco de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra. También tenemos que tener los pies calzados con el apresto, con los zapatos del Evangelio de la paz, para que así podamos resistir en el día malo todas las acechanzas del enemigo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Miramos pues que debemos de andar honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias, sino, dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros debemos de practicar, dar el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, es paz, es gozo, es bondad, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley, y no debemos de practicar las obras de la carne, porque el que practica estas cosas, dice, no heredará el reino de Dios. Miremos pues en Gálatas capítulo 5, versículo 19, los cuales son las obras de la carne, ¿verdad?, que son manifiestas, las cuales no debemos nosotros de practicarlas. Miremos, leamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros debemos de andar en paz, en santidad, para que así podamos heredar el reino de Dios. Como dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados,
Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que hemos terminado el capítulo 13. Si usted tiene una pregunta, un comentario, lo puede hacer. Bueno, bendiciones a todos. Hermano que preside con nosotros.